A mi compañera Esmeralda, a mi compañero Juan y a mí nos tocó hablar sobre el sistema nervioso. Yo les voy a hablar sobre lo que es la neurona y las células gliales. La neurona es una célula que se encuentra en el sistema nervioso. También les hablaré sobre el axón y la sinapsis. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre el sistema nervioso. La compañera Sherlyn está a cargo. Buenas, yo les voy a hablar sobre las neuronas, que son llamadas a menudo células nerviosas. La función de una neurona se localiza en partes separadas de una célula. Axón, este conduce los potenciales de acción a largas distancias. Sinapsis, esta transmite las señales de una célula a otra. El cuerpo celular procesa las señales de las dendritas. Las dendritas, estas responden a los estímulos que la neurona es un tipo de célula presente, perteneciente al sistema nervioso central, cuyos rasgos diferencial es la excitabilidad que presenta su membrana plasmática, la cual permite no solamente la recepción de estímulos, sino también la conducción del impulso nervioso entre las propias neuronas. Su función: recibir información del ambiente interno o externo o de otras neuronas. Procesar esta información a menudo junto con junto con las otras fuentes y producir una señal eléctrica. También transporta la señal en ocasiones a una distancia considerable hasta la unión con otra célula. Transmite la información a neuronas o a células del músculo glándulas, células gliales. Estas son otra parte importante del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales, para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. Dice, a diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Su función: mantener el equilibrio de las neuronas. Son las encargadas de servir como aislante en los tejidos nerviosos, al conformar las vainas de mielina que protegen y aíslan los axones de las neuronas. También son fundamentales en el desarrollo de las redes neurales, desde las fases embrionales. En el sistema nervioso también encontramos una parte muy importante que es las dendritas. Estas son formadas por tallos ramificados que sobresalen del cuerpo celular, realizan la función de recibir información. Su rama ofrece un área de superficie extensa para recibir señales. Las dendritas de las neuronas tienen adaptaciones en las membranas que les permiten producir señales eléctricas en respuesta a estímulos del ambiente externo. Ellas reciben el estímulo, puede ser del olor, la luz o también de las temperaturas. Ya. Ahora yo voy a hablar sobre los neurotransmisores, algunos que son los más importantes. Por ejemplo, tenemos la acetilcolina y la función de esta es que activa los músculos esqueléticos y órganos blancos del sistema nervioso parasimpático. La dopamina es importante en las emociones, los placeres y el control del movimiento. La noradrenalina
activa los órganos blancos del sistema nervioso simpático. También tenemos la serotonina, que influye en el humor y el sueño. El glutamato es el principal neurotransmisor de excitación en el sistema nervioso central. La glicina es el principal neurotransmisor de inhibición en la molécula espinal. El ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor de inhibición en el cerebro. Las endorfinas influyen en el humor y también reducen las sensaciones del dolor. Y el óxido nítrico es muy importante en la formación de los recuerdos de las personas. Producción y transmisión de la información. De forma general, la información se transmite por medio de señales eléctricas y se transmite mediante neurotransmisores que libera una neurona y son recibidos por una segunda neurona. Las señales eléctricas transportan la información dentro de una sola neurona. Para la época de década de 1930, los biólogos descubrieron que una neurona inactiva, no estimulada, mantiene un voltaje constante en toda su membrana plasmática. Este voltaje es llamado potencial de reposo. Siempre se encuentra de forma negativa y varía entre los menos 40 a los menos 90 milivoltios aproximadamente. Cuando se somete a estimulación, el potencial en su interior puede variar. Si se vuelve suficientemente menos negativo, o sea, si se eleva un poquito más hacia el positivo, alcanza un nivel de umbral y produce potencial de acción. En el voltaje de la neurona aumenta con rapidez, alrededor de más 50 milivoltios. Este potencial de acción solo dura unos cuantos milisegundos, unas milésimas de segundos, y luego se vuelve a restaurar inmediatamente el potencial de reposo negativo. Las membranas plasmáticas de los axones conducen muy bien el potencial de acción desde el cuerpo celular hasta las terminales sinápticas de este. Los voltajes de un fluido eléctrico de las casas, a medida que el voltaje viaja a lo largo de los alambres, este se va disminuyendo, obviamente, con la distancia. En el caso del potencial, nunca se disminuye en las neuronas, viaja sin ningún tipo de cambio de este voltaje, y esto demuestra lo optimizado que se encuentra el sistema nervioso de los mamíferos. La mielina acelera la conducción de los potenciales de acción. Ok, 360 kilómetros por hora. Pensemos un segundo en esta velocidad. Esta velocidad es aproximadamente la que viajan los aviones comerciales, y solo unos cuantos motores logran alcanzar velocidades de tal magnitud. Pues bien, esta es la velocidad en la que viajan los potenciales de acción. Por eso no es de extrañarse que nuestro reflejo sea tan eficiente. Esta velocidad varía entre los axones y está relacionada al grosor de los mismos. Es decir, mientras más grueso sea el axón, más veloz va a ser el potencial. Una forma más óptima para el transporte del potencial de acción es cubrir el axón con un aislante conocido como la mielina. Esta está formada por células gliales y oligodendrocitos y la médula espinal, además de las células de Schwann en el resto del cuerpo. Hay segmentos cortos del axón descubiertos conocidos como nodos, y los potenciales de acción viajan, por decirlo así, saltando de nodo a nodo, y este tipo de circulación optimiza, por así decirlo, el proceso, logrando una asombrosa velocidad. Bueno, ¿cómo procesan la información los sistemas nerviosos? La neurona individual utiliza un lenguaje realmente sencillo de potenciales de acción. Esto permite que a los animales
a los animales realizar comportamientos complejos. Ahora, la clave de la versatilidad del sistema nervioso es la presencia de redes de neuronas que van desde docenas hasta millones de células. El flujo de información en el sistema nervioso requiere 4 operaciones básicas, que son, bueno, como mínimo un sistema debe ser capaz de realizar 4, ¿verdad? Que serían determinar el tipo de estímulo, determinar e indicar la intensidad de un estímulo, integrar la información de diversas fuentes e iniciar y dirigir respuestas apropiadas. La naturaleza de un estímulo está determinada por las conexiones entre los sentidos y el cerebro. Los potenciales de acción son unidades de información de casi todas las neuronas y todos son básicamente iguales. Entonces, ¿de qué manera el cerebro determina qué es un estímulo o qué tan fuerte es el estímulo? Todos los sistemas nerviosos interpretan qué es un estímulo monitoreando de qué neuronas disparan los potenciales de acción. Por ejemplo, el cerebro interpreta los potenciales de acción que ocurren en los axones de los nervios ópticos como la sensación de la luz. Quiere decir que si usted se mete en un cuarto totalmente oscuro y se lastima los ojos, probablemente el estímulo que usted está provocando va a verse como estrellas o luces. La intensidad de un estímulo se codifica por la frecuencia de los potenciales de acción. Como todos los potenciales de acción son casi del mismo tamaño y duración, no es posible codificar la información sobre la fuerza o la intensidad de un estímulo en un solo potencial de acción. De hecho, la intensidad se codifica de dos maneras. La primera es que es posible que la intensidad esté señalada por la frecuencia de los potenciales de acción en una sola neurona. Entonces, cuanto más intenso sea el estímulo, la neurona disparará con mayor rapidez los potenciales de acción. Y la otra codificación es que la mayoría de los sistemas nerviosos tienen muchas neuronas que pueden responder a la misma información. Eso quiere decir que entre más fuerte sea el estímulo, más neuronas se van a activar, y entre menos fuerte, bueno, obviamente menos neuronas se van a activar. Por ese motivo es que se puede señalar la intensidad mediante el número de neuronas que se puede activar, o sea, la intensidad del estímulo. El sistema nervioso procesa información de varias fuentes. El cerebro es bombardeado en forma continua por estímulos sensoriales que provienen del interior y al exterior del cuerpo. Esto quiere decir que el cerebro evalúa esos datos, los datos que va a percibir, y determina cuáles son importantes y de qué manera responder ante ellos. El sistema nervioso produce salidas a los músculos y las glándulas. Entonces, los potenciales de acción de las neuronas que toman decisiones pueden viajar a otras partes del cerebro, por ejemplo, como a la médula espinal y a los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. La información del sistema nervioso estimula la actividad de los músculos y las glándulas o las glándulas. Una vez que están activados los músculos y las glándulas son determinados por su conexión con el cerebro o la médula espinal. Un dato importante o interesante es que la dureza con la que un músculo se contrae se determina por la cantidad de neuronas que están conectadas al músculo y la rapidez con las que estas neuronas van a disparar los potenciales de acción. Aquí. El axón y la sinapsis. El axón conduce los potenciales de acción del cuerpo celular en las terminales sinápticas, en el extremo del axón. La sinapsis es el punto de comunicación de una neurona con otra célula. Estas también, si esta sinapsis, en las que se conocen como sinapsis eléctricas, la actividad eléctrica puede pasar
de una neurona a otra a través del espacio que conectan el interior de las células con el corazón. Las sinapsis eléctricas interconectan las células del músculo cardíaco, ayudan a producir actividad eléctrica coordinada y también la contracción del corazón. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de cómo están organizados los sistemas nerviosos. La mayoría de los conductos están controlados por rutas compuestas por 4 elementos, que serían las neuronas sensoriales, las interneuronas, las neuronas motrices y los efectores. Las sensoriales responden a un estímulo, ya sea interno o externo. Las interneuronas reciben el estímulo, reciben las señales de las neuronas sensoriales y o de muchas otras fuentes. Y con base a esta información, a menudo las interneuronas activan a las neuronas motrices. En el caso de las neuronas motrices, estas reciben la instrucción y de las neuronas sensoriales o de las neuronas interneuronas, perdón. Y también son las encargadas de activar los músculos a las glándulas necesarias para ejecutar la acción. Y los efectores, por su parte, son exactamente esos mismos músculos y esas mismas glándulas que deben llegar a ser activados para ejecutar la acción. Los reflejos pueden ser controlados por la actividad de entre 2 a 3 neuronas. Muchas veces se necesita nada más una neurona sensorial y una motriz. De vez en cuando también se puede necesitar una interneurona. El estímulo posterior de un músculo también puede llegar a suceder después de la acción de estas neuronas, ¿verdad? Hay muchos reflejos que pueden llegar a suceder sin necesidad de que pasen y que la información pase por el cerebro. En los humanos hay reflejos como el de la rodilla o el retiro ante el dolor, y son muy comunes y son procesados por las neuronas únicamente de la médula espinal, ¿verdad? No pasan por el cerebro. Eh, las conductas más complejas están organizadas por rutas neutrales interconectadas, en las que varios tipos de información sensorial, como por ejemplo recuerdos, hormonas y otros factores, convergen en un grupo de interneuronas mediante la integración de potenciales o sinápticos de varias fuentes. Estas interneuronas deciden, por así decirlo, lo que tiene que hacer, lo que se debe hacer, y las motrices dirigen la actividad hacia los músculos y las glándulas que se deben ejecutar. Probablemente se requiera de millones de neuronas para realizar actividades tan complejas. Ejemplos de esas actividades pueden ser tocar algún tipo de instrumento, piano, por ejemplo. Los sistemas nerviosos complejos están centralizados. Dice el reino animal, hay 2 diseños del sistema nervioso, uno es difuso y el otro es centralizado. El que se encuentra en los organismos más complejos es el centralizado, y los sistemas nerviosos menos complejos son los que están en los nidarios. Están compuestos, los de los nidarios están compuestos por una red de neuronas, a menudo llamado red nerviosa, perdón, que se encuentra en los tejidos de ellos mismos. Y hay grupos de neuronas denominados ganglios. O sea, en la misma red neuronal se encuentran neuronas agrupadas. A estas neuronas agrupadas se les conoce como ganglio. Por otro lado, hay animales más complejos que son los que tienen cabeza y cola. Por lo general, la cabeza va a ser la primera parte de sus cuerpos y es la que se expone a diferentes situaciones. Entonces, es ventajoso que los órganos sensitivos, los del sentido, se encuentren en ella. La evolución provocó que se formaran ganglios grandes para procesar la información y recolectarla, la información que se recolecta mediante los sentidos. Estos
se alojaron poco a poco en la cabeza mediante siglos de evolución y se centralizaron en un cerebro. A esta tendencia se le conoce como cefalización y se encuentra en su máxima expresión en los vertebrados, ya que todos los cuerpos celulares nerviosos se alojan en el cerebro y en la médula espinal. Y la noticia, eh, hacemos otra para la noticia. Bueno, nosotros escogimos la noticia, una noticia que fue publicada en Barcelona, España, en el año 2020. La noticia tiene como título: si eres un gamer, tu cerebro está cambiando. Entonces, habla un poco sobre que los videojuegos de acción modifican la función y la estructura del sistema nervioso, provocando que el jugador habitual desarrolle un tipo concreto de capacidades cognitivas. Entonces también menciona sobre que todo hombre y mujer que desea puede ser capaz de escultar su propio cerebro. Vamos a hablar un poco sobre la noticia. Habla de una conferencia de Diego Redolar. Él menciona que todo lo que hacemos modifica la forma en la que pensamos y que el cerebro nunca deja de aprender. Esto por la plasticidad que tiene el cerebro. Así, hábitos como lo son el jugar videojuegos pueden propulsar ciertas habilidades latentes que de otra forma no propulsaríamos. Entonces, según Redolar, depende qué tipo de videojuegos sean los que se jueguen, son como buenos para la persona de alguna manera. Por ejemplo, en el 2005 Nintendo sacó al mercado la portátil Nintendo DS. Durante el lanzamiento, Nintendo orientó la promoción hacia nuevos potenciales jugadores, ¿verdad? No solo a los niños, que son los que normalmente juegan, sino también a padres y abuelos. Aunque lo que ofrecía no eran juegos propiamente, sino más bien ejercicios de aspecto digital para mantener el cerebro activo, o bueno, la actividad del cerebro. Sin embargo, Redolar no se refiere a este tipo de juegos como lo son Brain Training, ¿verdad? Sino a plataformas como GTA, Call of Duty e incluso Resident Evil. Por lo que, según el neurocientífico, los videojuegos de acción o plataformas con entornos 3D facilitan la atención, la percepción y la cognición espacial y las funciones ejecutivas. Es decir, que cualquier juego en el que haya presencia de peligro está activando y desarrollando partes del cerebro que pueden ser de utilidad en el día a día. Ante el auditorio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el investigador expuso en una conferencia que forma parte del ciclo adscrito a exposición Gameplay cómo este tipo de videojuegos proporcionan la atención selectiva y aumentan la velocidad de procesamiento de la información, haciendo más eficientes los controles de atención y incrementando nuestras habilidades visoespaciales, entre ellas la memoria, y en general fomentar nuestra adaptabilidad, lo que se conoce como inteligencia fluida, y en general fomentan nuestras funciones ejecutivas, todo lo que nos lleva a planear un futuro acto. Lo que están estudiando actualmente en el laboratorio del neurocientífico es si de alguna forma se puede lograr una diferencia más marcada utilizando ciertas técnicas, ¿verdad? Y la respuesta ante esto es que sí, siempre y cuando el sujeto de estudio haya empezado a jugar videojuegos antes de los 14 años. De la misma manera en que un niño de 4 años puede aprender un segundo idioma con un acento perfecto, gracias a la plasticidad de su cerebro a esa edad, un joven menor de 14 años tendrá más facilidad para desarrollar ciertas habilidades, estimulando sus neuronas
si ha jugado videojuegos antes de los 14 años que los que no lo han hecho, ¿verdad? Sin embargo, el neurocientífico Reolar nos expresa también que todo esto tiene un lado científico negativo, por así decirlo. Los videojuegos activan lo que se conoce como sustrato nervioso del refuerzo. Eso sucede porque los videojuegos pues nos gustan, nos agradan, y esta situación también la puede activar el café, el alcohol o el sexo, ¿verdad? Eso conlleva un peligro. El peligro sería la adicción a los videojuegos. Él hace hincapié en que uno no puede dejar de hacer cosas por jugar, o sea, uno no puede dejar de hacer lo que necesita hacer, las actividades sanas del día a día por jugar videojuegos. ¿Qué actividades sanas? Por ejemplo, sociabilizar, hacer deporte, estudiar, ese tipo de cosas que uno no debe dejar de hacer, ya que si se dejan de hacer, los beneficios adquiridos al jugar videojuegos se perderían totalmente. O sea, sería como borrar con la mano izquierda lo que se escribe con la mano derecha. Él menciona que un niño sano necesita dormir, hacer ejercicio y una dieta sana, además de socializar, y el entrenamiento cognitivo, el cual se puede dar por medio de los videojuegos, ¿verdad? Pero obviamente con su medida. Los datos dicen que no son alarmantes en España, pero hay países como lo son China y Estados Unidos que sí son más alarmantes, ya que hay un alto porcentaje de jóvenes y adultos que son adictos a los videojuegos, ¿verdad? Cuando hablamos del entrenamiento cognitivo, los videojuegos son solamente una de las herramientas que se pueden utilizar, pero existen otras formas. Cabe mencionar entre estas formas de entrenamiento cognitivo, como son los juegos normales, los rompecabezas, leer o incluso la música. De hecho, se ha demostrado que hay niños que hacen música y desarrollan sus capacidades matemáticas, y ya que la música y la matemática están directamente relacionadas en nuestro cerebro. En cualquier caso, el cerebro, como dijo Norman Deutsch, a quien también cita Reolar, no es un órgano rígido y sobrevive a un mundo cambiante, cambiándose a sí mismo. Muchas gracias a todos.